Bienvenidos a Novelas Ligeras en Español. Aquí encontrarás las mejores historias, resúmenes y momentos épicos de tus novelas favoritas. No olvides suscribirte y activar la campanita para no perderte nada. Y si este video te gusta, apóyalo con un like, que ayuda muchísimo a seguir creando contenido. Vamos con el video. Mi simulación de longevidad C741. Solo cuando te escuché mencionar que Wan Chang podría haber sido tragado por el muro sin límites me acordé, dijo Nangong Sirong con un suspiro. Dado que mi señor una vez entró en el muro sin límites y lo atravesó, rescatar a Wan Chang debería ser una tarea fácil, ¿verdad? Uno de los cultivadores que lo acompañaban, Yan Jikyu, se sintió inmediatamente halagado. La expresión de Nangong Sirong se oscureció. No estaría tan seguro. Que funcione o no depende de la suerte de ese niño. Al darse cuenta de su error de halago excesivo, el rostro de Yan Jikyu cayó y rápidamente bajó la cabeza. En ese momento, Subai intervino. Señor mío, ¿qué tiene exactamente de especial el muro sin límites? Nangong Sirong miró a Subai, quien estaba lleno de curiosidad, y después de un momento de contemplación, explicó, no puedo estar seguro, pero en base a mi experiencia, puedo especular. El muro sin límites podría ser un lugar natural para la iluminación. Cuando aparecen visiones en su superficie, existe la posibilidad de que los cultivadores cercanos se sientan atraídos hacia ella. Dentro del muro sin límites. Nangong Sirong entrecerró los ojos. Es como si la función, despertar espiritual, del espejo Tianxuan se hubiera activado. No, supera a Spirit Awakening varias veces. En el momento en que surge un pensamiento, llegan innumerables ideas. Ese tipo de alegría, la emoción de la comprensión sin esfuerzo, todavía puedo recordarlo vívidamente. Pero hay una desventaja. Esta mayor capacidad de comprensión parece aplicarse solo al Dao específico con el que estás más obsesionado. En ese momento, estaba completamente obsesionado con comprender. Nangong Sirong hizo una pausa, saltándose los detalles de su propio cultivo antes de continuar. Ya estaba a un paso de mi gran avance. Con la iluminación amplificada, no pasó mucho tiempo antes de que alcanzara la comprensión. Naturalmente, entonces atravesé la pared y salí. Subai miró el muro sin límites, conectándolo con las pistas que había reunido antes, y reflexionó. Se dice que Wan Chang admira profundamente a Wan Xinsu y venera la esgrima del mayor Wan. Sin embargo, él mismo carece del talento para el cultivo de espadas. Si incluso con el impulso de iluminación del muro sin límites, todavía necesita 10 años o más, entonces no es de extrañar que haya desaparecido. Además, los cultivadores que acompañaron a Wan Chang afirmaron que las visiones que vieron en el muro sin límites representaban la esgrima. Esto coincide con la especulación de su señoría. Subai compartió sus deducciones de una vez, pero las atribuyó únicamente a la teoría de Nangong Sirong. Nangong Sirong no lo confirmó ni lo negó. Después de un tiempo, añadió, el flujo de tiempo dentro y fuera del muro sin límites puede no ser el mismo. Además, si uno permanece dentro demasiado tiempo, incluso si alcanza la iluminación, es posible que aún no pueda salir. Así que si queremos salvar a Wan Chang, debemos actuar rápidamente. Ante esto, Yan Jikyu habló. Entonces, mi señor, ¿cómo entramos en el muro sin límites? Nangong Sirong giró la cabeza y su expresión se oscureció. ¿Me estás preguntando? No me atrevería. Yan Jikyu lo explicó apresuradamente. Nangong Sirong dejó escapar un resoplido frío. Si lo supiera, ¿por qué los habría traído a todos aquí? Yan Jikyu se maldijo interiormente, deseando poder darse una bofetada por su tontería. Mientras tanto, antes de que Nangong Sirong pudiera terminar de hablar, Subai ya había volado de regreso al muro sin límites. Reflexionó para sí mismo, dado que no se trata de una anomalía inquietante sino de un lugar natural de iluminación, entonces, con la alta afinidad de este cuerpo con el Dao celestial, debería poder sentir algo. Después de observar durante mucho tiempo, todavía no podía detectar nada inusual. Después de pensarlo un poco, Subai extendió ambas manos y tocó la pared. Cerrando los ojos, permaneció inmóvil durante mucho tiempo. Bajo la mirada de Nangong Sirong, Yan Jikyu y los otros tres siguieron el ejemplo de Subai, colocando sus manos en el muro sin límites para explorarlo.
Ante la luminosa superficie del muro, era como si de repente hubieran aparecido 4 estatuas de piedra. Mientras Subay persistía en sus esfuerzos por sentir su entorno, el muro que alguna vez fue sólido que tenía delante pareció ablandarse gradualmente. Su cuerpo también se volvió flexible, como si se fusionara lentamente con la propia pared. Después de una breve vacilación, Subay no se resistió. En lugar de eso, permitió que el muro sin límites se tragara su cuerpo. En un instante, en medio de los gritos de asombro de Yang Jikyu y los demás, Subay desapareció sin dejar rastro. Sin embargo, Nangong Sirong permaneció obsesionado en el lugar donde Subay había desaparecido, con los ojos parpadeando con una expresión ilegible. Como ya había aprendido de antemano los secretos del muro sin límites de Nangong Sirong, el primer pensamiento de Subay al entrar fue: ¿cómo puedo mover el muro sin límites? No esperaba seriamente que esto fuera posible, por lo que cuando innumerables pensamientos irrumpieron en su mente involuntariamente, se sorprendió un poco. Sin embargo, estaba claro que había desperdiciado esta rara oportunidad de iluminación. Según la propia respuesta del muro sin límites, moverlo sin interrumpir su función de iluminación era simplemente imposible. El nacimiento del muro sin límites fue puramente un suceso casual. Ni siquiera los propios cielos y la tierra podrían replicarlo fácilmente. Subay sintió una ligera sensación de arrepentimiento, pero rápidamente recuperó la compostura. Habiendo completado una sesión de iluminación, no fue expulsado inmediatamente por el muro ilimitado. En lugar de eso, comenzó a buscar el paradero de Wan Chanch. El paisaje dentro de este espacio se parecía al de la raíz del cielo y la tierra, donde el cuerpo de un cultivador estaba representado por líneas abstractas y distorsionadas. Sin embargo, a diferencia de las líneas ordenadas y singulares de la raíz del cielo y la tierra, las líneas aquí brillaban con colores deslumbrantes, balanceándose como algas flotando en el agua. Subay notó profundamente que, a medida que pasaba el tiempo, algunas de las líneas que formaban su cuerpo se estaban disolviendo lentamente, fusionándose con el muro sin límites. De vez en cuando veía siluetas vagas y carentes de vitalidad, quedando solo sus contornos exteriores. Estos parecían ser los restos de cultivadores que habían entrado por error en el muro sin límites pero nunca se fueron, convirtiéndose en uno con este espacio. Moviéndose rápidamente a través del muro sin límites, Subay pronto localizó a Wan Chanch, guiado por las fluctuaciones intermitentes de los alrededores. En ese momento, el cuerpo de Wan Chanch ya se había reducido al tamaño de un niño de 7 u 8 años, aunque él seguía completamente inconsciente de ello. Torpemente blandió unas cuantas líneas dispersas en su mano, que representaban una espada. Wan Chanch. Subay intentó gritar, tratando de despertarlo. Sin embargo, en el muro sin límites el sonido no existía. Algunas de las líneas del cuerpo de Subay parecieron fluir y desaparecer en los alrededores, pero no lograron captar la atención de Wan Chanch. Sin dudarlo, Subay voló directamente hacia su costado y le arrebató la espada de las manos. Luego, sin decir una palabra más, quiso tomar a Wan Chanch e irse. Pero en el último momento, la parte de Wan Chanch que Subay sostenía se desprendió activamente de su cuerpo. Sorprendido, Subay lo miró, solo para ver a Wan Chanch mirándolo antes de sacudir ligeramente la cabeza. Su cuerpo, ya encogido, se contrajo aún más, pero una nueva espada emergió en sus manos. Su expresión era de obsesión y determinación mientras continuaba balanceándola. Al amanecer, el Dao lo comprendo. Al anochecer, mi vida puede terminar con gusto. Subay sintió un ligero revuelo en su corazón. Después de un breve silencio, ya no forzó el asunto. Aferrándose a una parte de Wan Chanch, rompió el muro ilimitado y se fue. Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C742. Entonces, ¿por eso se hizo tonto? Nangong Sirong miró a Wan Chanch, que había reaparecido pero ahora parecía un niño tonto, sonriendo constantemente tontamente. Su expresión se volvió algo extraña cuando preguntó. Así es. Subay asintió. La mayor parte de su conciencia divina está inmersa en la comprensión del Dao de la espada y se niega a regresar. No hay nada que pueda hacer al respecto. Tos, tos. Subay no pudo evitar toser. Habiendo sido devorado parte de su cuerpo por el muro sin límites, podía sentir claramente una cierta debilidad que lo superaba,
como si le hubieran extraído su energía vital y su espíritu, dejándolo con una sensación general de incompletitud. Esto parece algo similar a mi habilidad divina, la extracción de hilos, pero mientras que la extracción de hilos se inclina más hacia la desintegración corporal, esta se siente como si una parte del cuerpo estuviera siendo cortada. En un instante, Subai volvió a perderse en la comprensión de las habilidades divinas, momentáneamente aturdido. Pensando que todavía sufría heridas graves dentro del muro sin límites, Nangong Sirong le aseguró, «Está bien. Has hecho lo mejor que has podido. Si ese niño se niega a regresar solo, no hay nada que podamos hacer. Además, mientras regresemos con su cuerpo intacto, será suficiente para explicarle las cosas al viejo Wan. Ahora, ve y descansa. Déjame el resto a mí». Me gustaría ver si Wan Xinsu todavía apreciará a este tonto y aturdido hijo suyo después de ordenarle a Subai que descansara. Nangong Sirong soltó una risa fría. Subai aceptó la orden y se retiró, pero su mente permaneció profundamente inmersa en la comprensión de las habilidades divinas. Los demás asumieron que se debía simplemente a sus heridas y no le prestaron más atención. 10 días después, en la ciudad de Tianliang, Subai se despertó repentinamente de su epifanía, con los ojos parpadeando con un brillo agudo mientras miraba hacia un pájaro que pasaba volando por fuera de su ventana. Sin previo aviso, el pájaro, encerrado bajo la mirada de Subai, perdió repentinamente el control y cayó del cielo. Agitó sus alas frenéticamente, apenas logrando estabilizarse en el aire, pero su vuelo fue notablemente más lento que antes. Subai retiró la mirada, satisfecho. Cortad silenciosamente la fuerza vital de un ser vivo. En comparación con la extracción de hilos, esta técnica es mucho más oculta. Se puede lanzar instantáneamente, lo que lo hace casi indetectable. Otros simplemente sentirían que su cuerpo se debilita inexplicablemente. Y si se combina con la extracción de hilos, atacando tanto interna como externamente, podría borrar instantáneamente a alguien de la existencia. En conjunto, estas dos técnicas se denominarán extracción de hilos, corte de vida útil. Subai dejó escapar una larga respiración y lentamente se puso de pie. El refrán dice, quien empuña un arma afilada seguramente albergará la intención de matar. Con sus habilidades divinas avanzando a un nuevo nivel, surgió un pensamiento fugaz en la mente de Subai, quería encontrar a alguien con quien probarlo. Pero antes de que pudiera actuar según el impulso, el deseo se disipó por sí solo. Su mirada se agudizó al notar algo inusual. Este clon suyo no había cultivado el mantra del corazón inmortal de Xuanwang. Si su verdadero cuerpo hubiera dado lugar a tales pensamientos, habría sido necesario un esfuerzo considerable para reprimirlos. Pero ahora, Subai recordó la visión de Wan Changch, dispuesto a enfrentar la muerte en busca de la iluminación dentro del muro sin límites. Curiosamente, sintió una sensación de lástima y admiración, emociones que su verdadero yo nunca tendría. Con el temperamento de Li Fan, simplemente lo habría descartado como si Wan Changch buscara su propia desaparición, un tonto que no conocía sus límites. ¿Es esta la influencia de este cuerpo físico? Subai entrecerró los ojos. Disfrutando de los beneficios de una capacidad de comprensión incomparable, pero también soportando el peso de un temperamento cambiante. ¿Su qué? Señor Bai. El cuerpo principal llevaba el mantra del corazón inmortal Xuanwang, pero el clon no prestó mucha atención a este detalle. Después de salir del patio de descanso y preguntar sobre el seguimiento de la desaparición de Wan Changch, Subai notó algo inusual. Dado que Nangong Sirong había logrado llevar a la persona ante ellos, Wan Xinsu ya no podía usar este asunto como excusa para causar problemas. Sin embargo, lo que hizo Wan Xinsu a continuación sorprendió a todos en la prefectura de Tianliang, que originalmente estaban preparados para ver cómo se desarrollaba el drama. Justo enfrente de Nangong Sirong y los cultivadores reunidos, Wan Xinsu invocó la espada divina de la estrella caída y ejecutó directamente a Wan Changch, que murmuraba y babeaba tontamente. Un comportamiento tan vergonzoso empaña por completo la reputación de tu madre. Mejor morir temprano, 18 años después, te buscaré de nuevo. Antes de atacar, Wan Xinsu pronunció estas palabras con absoluta indiferencia. La energía de la espada dorada aumentó, sin dejar nada atrás, ni siquiera un rastro de carne o sangre. Wan Changch quedó reducido a cenizas en el acto.
Los cultivadores de la prefectura de Tianliang quedaron asombrados por la despiadada decisión de Wang Xinzhou. Incluso la expresión de Nangong Xirong se volvió rígida cuando ofreció palabras de condolencia. Sin embargo, Wang Xinzhou no le dio ningún rostro, atravesó el vacío y se fue inmediatamente. Aunque el rostro de Nangong Xirong mostró cierto disgusto, finalmente suspiró aliviado, al menos el portador de la desgracia se había ido. Lo que ocurrió después dejó a Su Bai algo perplejo. Todo parece indicar que había contribuido decisivamente a resolver esta situación. Sin embargo, durante 10 días enteros, Nangong Xirong lo trató como si lo hubieran olvidado. No solo no hubo recompensa, ni siquiera hubo una palabra de reconocimiento. Por el contrario, los 3 cultivadores Yang Jikyu y sus compañeros, que simplemente habían acompañado e irritado repetidamente a Nangong Xirong, recibieron varias recompensas. Su Bai revisó meticulosamente cada detalle de su participación, contemplando que podría haber salido mal. Después de mucho tiempo, finalmente tuvo una epifanía. No hubo errores. De principio a fin, había actuado impecablemente. Y ese era precisamente el problema. Había entrado en el muro sin límites, a pesar de conocer sus peligros impredecibles que podían devorar a los cultivadores en cualquier momento, y sin embargo había seguido adelante sin dudarlo. En cuestión de momentos, descubrió una manera de atravesar el muro sin límites e incluso logró traer de vuelta a Wang Chanch. Si quien hubiera logrado todo esto hubiera sido un cultivador de confianza entrenado personalmente por Nangong Xirong, entonces tal vez se habría alegrado mucho. Pero no lo olvidemos, Su Bai era un extraño. Un cultivador de orígenes desconocidos que había jurado lealtad solo a mitad de camino. Nangong Xirong no era tan ingenuo como para creer que unas pocas palabras por sí solas podían ganarse la lealtad inquebrantable de alguien. Lo que significaba que la excesiva dedicación de Su Bai solo despertó sus sospechas. Así que, al final, fui demasiado inteligente para mi propio bien. Su Bai meneó la cabeza con una sonrisa irónica. Sin embargo, no se detuvo en ello. Simplemente continuó desempeñando sus funciones con diligencia y profesionalismo. Al mismo tiempo, expresó sutilmente sus quejas a sus compañeros cultivadores por la injusticia que había sufrido. Cuando estos murmullos llegaron a los oídos de Nangong Xirong, sus dudas comenzaron a disiparse. Sin embargo, todavía no bajó la guardia por completo. Su Bai fingió no darse cuenta y actuó como si todo estuviera como siempre. El tiempo vuela. Pasaron 2 años. Anclado en el año 22. En el Valle de la Longevidad. De repente, una luz blanca deslumbrante brotó del disco de disociación en la mano de Li Fan. Innumerables formaciones talismánicas emergieron del disco, moviéndose y transformándose a gran velocidad. A medida que la luz brillante se desvanecía lentamente, Li Fan notó profundamente que su disco de disociación se había hecho más grande. Esto significa que en la lucha de los 9 discos se ha producido el primer fracaso, pensó. Antes de que pudiera examinar cuidadosamente el disco de disociación ahora ascendido, de repente sonó una voz estática. Secta maestro. Por fin he descubierto el uso exacto de esta placa en Stone. El ojo de la visión compartida voló hacia Li Fan, subiendo y bajando emocionado, dibujando rayos de luz dorada en el aire. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C743. Oh. Li Fan mostró un toque de sorpresa. No esperaba que Fan Saiji y los demás hubieran progresado tan rápido. Guiado por los ojos de la visión compartida, Li Fan llegó al sitio experimental. Lo que vio fue la placa en Stone, originalmente indistinguible de una roca ordinaria, ahora flotando sobre las cabezas de Fan Saiji y sus 2 compañeros. A su alrededor, el espacio parecía estar separado en capas distintas siguiendo reglas diferentes, formando anillos concéntricos de varios colores, congelados en su lugar. La vista era verdaderamente peculiar. Una voluta de energía negra y siniestra, bajo el control de Jian Yusan, atravesaba los anillos circulares que rodeaban la placa en Stone. Li Fan no interrumpió, en cambio, se quedó quieto y observó. Al poco tiempo empezó a comprender el proceso. El método de corte de Jian Yusan no consistía simplemente en quitar una porción del disco, era más como pelar una capa de papel de arroz y cortar un plano del plato. Parecía bastante experimentada y realizaba la operación con hábil precisión. Pronto,
un delgado fragmento de piedra final se separó de la placa principal. En el momento en que abandonó el cuerpo principal, el fragmento, originalmente del tamaño de una placa, comenzó a encogerse rápidamente. Tanto los anillos adheridos como el tamaño del fragmento disminuían continuamente. ¡Rápido! ¡Aliméntalo ahora! Fan Saiji gritó urgentemente. Mientras hablaba, arrojó varias piedras hacia Jian Yusan. Li Fen centró su mirada. No eran otras que las piedras Praimels de embrión de espada que le había dado casualmente a Fan Saiji antes. Las piedras primarias, al acercarse al fragmento en stone, se derritieron en él como copos de nieve que caen al agua. Mientras tanto, la velocidad de contracción del fragmento se desaceleró y se estabilizó gradualmente. Después de que se le introdujeron un total de 6 piedras primarias, el espacio circular circundante se contrajo hacia adentro y se fusionó nuevamente con el fragmento mismo. Y así, una versión en miniatura de la placa en stone se formó ante los ojos de Li Fan. Maldita sea, esto fue más difícil que dar a luz. ¿No lo crees, Yusan? Fan Saiji exhaló profundamente, radiante mientras sostenía el plato en sus manos. Realmente no tienes filtro. ¿Cómo puedes siquiera comparar ambos? Liu San regañó con el ceño fruncido. En ese momento, Li Fan habló. Señor Fan, ¿ha descubierto el uso específico de la placa en stone? Fan Saiji agitó el disco en su mano con una expresión petulante. De hecho. Todo gracias a esas extrañas piedras que me diste antes, maestro de la secta. Luego procedió a explicar. Durante mucho tiempo, Fan Saiji no había podido darle sentido a la placa en stone. Frustrado, finalmente siguió la sugerencia de Li Fen e intentó separarla. Sin embargo, descubrió que cualquier trozo cortado de la placa de piedra se disolvía inmediatamente en el aire. No importa qué método intentaran, nada podría evitar que esto sucediera. Enfurecido, Fan Saiji decidió correr un riesgo desesperado, arrojó todos los artículos potencialmente útiles de su anillo de almacenamiento al plato. Por pura suerte, se topó con la clave para estabilizar la placa. Esa clave fue alimentarlo con objetos impregnados de la comprensión del Dao y los principios del cielo y la tierra. No solo funcionaron las piedras Praimels del embrión espada, sino que cualquier tesoro que condensara las ideas de Dao podría lograr el mismo efecto. La razón por la que Fan Saiji acababa de usar piedras primarias era simplemente que le quedaban muchas. Después de todo, los tesoros que contenían profundas ideas sobre el Dao eran increíblemente raros. Esta cosa es como un cultivador, reflexionó Fan Saiji, acariciando el disco en su mano. Cuando es recién nacido, no sabe nada. Así que al principio no presenta ninguna propiedad extraña. Pero si lo nutres, con comprensión Dao, permitiéndole crecer, entonces su verdadero potencial emergerá. Continuó, tal como dijiste, Sect Master, esta cosa no tiene muchos usos, pero tiene una habilidad única, puede, hasta cierto punto, bloquear la percepción del espejo Tianxuan. Justo cuando terminó de hablar, un discípulo de la secta del Rey de la Medicina entró en la habitación. Sostenía un mini espejo Tianxuan en su mano, con la expresión tensa. Saludos, maestro de la secta. Primero saludó a Li Fan, luego saludó al Elder Liu San y a los demás por turno. Li Fan reconoció a esta persona. Su nombre era Meng Wuxi, uno de los primeros cultivadores de la secta del Rey de la Medicina en despertar. Ya había obtenido el estatus de cultivador de la Alianza de los 10.000 Inmortales y, después de cambiar al nuevo método, había logrado abrirse paso con éxito hasta el reino del núcleo dorado. Demuéstralo para el maestro de la secta, instruyó Fan Saiji. Meng Wuxi asintió, primero sacando una pila de piedras espirituales de primera calidad y colocándolas alrededor de la placa en stone. Luego, activó la función de intercambio del Tianxuan Many Mirror. Un rayo de luz tenue salió disparado desde la superficie del espejo, iluminando primero las piedras espirituales. ¿Te gustaría intercambiar? Apareció el mensaje del espejo Tianxuan. Después de que Meng Wuxi lo confirmó, las piedras espirituales desaparecieron instantáneamente. Luego, Meng Wuxi colocó la placa en stone dentro del rango de la luz tenue. Sin embargo, esta vez, el espejo Tianxuan no mostró ninguna reacción. Era como si ni siquiera pudiera percibir la existencia del disco. Claramente, esto nació del espejo Tianxuan,
pero su única función al madurar es contrarrestar el espejo mismo. ¡Qué creación tan rebelde! Fan Saiji comentó, aunque sus ojos brillaban de admiración. Hasta ahora solo lo hemos probado con el Tianzuan Mini Mirror. No estamos seguros de si mantendrá su efecto de protección cuando se enfrente a los subespejos regionales de Tianzuan o incluso al verdadero cuerpo del espejo de Tianzuan, añadió Liu San con cautela. Li Fan tomó el disco en su palma y lo examinó cuidadosamente. Lo encontró notablemente similar a la piedra de la calamidad creada por la Sociedad Supresora del Cielo en su vida anterior. ¿Cuántas piedras finales se pueden cortar de esta placa de piedras finales? Esta era una pregunta crítica. Si solo se pudiera producir un número limitado, habría que reservarlo para cifras clave. Pero si pudiera replicarse sin cesar. En respuesta a la pregunta de Li Fan, Fan Saiji dio una respuesta precisa. Por lo que hemos observado hasta ahora, la placa de piedra final no parece disminuir cuando cortamos trozos de ella. Sin embargo, esto podría deberse a que hasta ahora solo hemos recortado un pequeño número. Necesitamos más pruebas para confirmarlo. Li Fan asintió y le entregó más de 100 piedras primarias de Sword Embryo. Luego le ordenó a Liu San. Puedes trabajar a través de Jiao Xiuyuan para adquirir tesoros que condensen y encarnen los principios del cielo y la tierra. Con los puntos de contribución que hemos acumulado a lo largo de los años, deberíamos poder sostener la producción de Endstone Twig por un tiempo. Cuanto más, mejor. Esto nos será de gran utilidad en el futuro. Como si validara las palabras de Li Fan, de repente apareció una línea de texto dorado en el mini espejo Tianzuan frente a ellos. Debido a circunstancias especiales, las funciones del espejo Tianzuan no están disponibles temporalmente. Por favor, inténtalo de nuevo más tarde. Pedimos disculpas por cualquier inconveniente. Liu San y los demás quedaron atónitos. Sabían muy bien que el espejo Tianzuan era un artefacto inmortal supremo. Y ahora estaba experimentando un mal funcionamiento. Inconscientemente, todas las miradas se dirigieron hacia Li Fan. ¿La transformación final del espejo Tianzuan está finalmente sucediendo? Una luz aguda brilló en la mirada de Li Fan. De repente, una sensación de peligro surgió dentro de su corazón. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C-744. Mientras sus pensamientos se aceleraban, Li Fan frunció el ceño. No pudo determinar el origen de la débil pero persistente sensación de crisis. Sin embargo, su intuición siempre había sido aguda, ignorarla no era una opción. Esto debe estar estrechamente vinculado al espejo Tianzuan. Li Fan murmuró para sí mismo mientras contemplaba la placa en stone recién creada que Liu San y los demás acababan de completar. ¿Puede esta formación amplificar sus efectos y extender una barrera sobre la entrada del Valle de la Longevidad? Li Fan preguntó de repente. Debería ser posible, pero maestro de secta, ¿por qué preguntas tan de repente? Fan Saiji respondió con certeza antes de darse cuenta abruptamente de algo y su expresión se volvió sombría. Podría ser. El rostro de Liu San también mostró conmoción. Li Fan no dio más explicaciones, sino que les instó a completar la tarea lo más rápido posible. Al mismo tiempo, su atención se centró en Subai. En los últimos 2 años, Subai había recuperado gradualmente la confianza de Nangong Xirong a través de sus acciones. Actualmente, en la ciudad de Tianlian reinaba el caos debido al fracaso temporal del espejo Tianzuan. Decenas de miles de cultivadores que habían estado recluidos dentro del espejo para cultivar fueron expulsados a la fuerza a las calles, que antes estaban algo vacías pero ahora repletas de gente. Incluso el salón administrativo, el salón marcial y el salón del protectorado habían caído en diversos grados de desorden. La alianza de los 10.000 inmortales dependía en gran medida del espejo Tianzuan. Ahora que había dejado de funcionar abruptamente, el impacto fue inmediato y significativo. Sin una comprensión clara de lo sucedido, los cultivadores comenzaron a sentirse ansiosos. ¿Podría ser otra batalla con la Asociación de los 5 Ancianos? Esto no tiene buena pinta. Incluso el espejo Tianzuan se ha visto afectado. Por cierto, ¿alguien aquí sabe mucho sobre la Asociación de los 5 Ancianos? Justo cuando la situación estaba a punto de salirse de control, Nangong Xirong apareció a tiempo para aclarar la situación. Como había especulado Li Fan, el repentino fracaso del espejo Tianzuan se debió de hecho a su evolución y transformación.
Sin embargo, la Alianza de los 10.000 Inmortales se refirió oficialmente a este proceso como ascensión. Desde la fundación de la Mansión del Renacimiento, otro evento que definirá una época está a punto de tener lugar. Todos ustedes solo necesitan esperar pacientemente, no hay necesidad de entrar en pánico. Con la explicación de Nangong Sirong, los cultivadores rápidamente dejaron de lado sus preocupaciones. En cambio, la emoción llenó el aire mientras discutían con entusiasmo la ascensión del espejo Tianxuan. Para los cultivadores comunes de la Alianza Inmortal, el espejo Tianxuan era una parte integral de su vida diaria, una existencia indispensable. Ahora que estaba en ascenso, evolucionando aún más, la anticipación se disparó entre la multitud. El actual espejo Tianxuan ya es casi omnipotente. Si realmente asciende, ¿qué tan poderoso se volverá? Transacciones, comunicación, despertar espiritual, discusiones Dao, adivinación, estas funciones ya existen. ¿Qué nuevas habilidades introducirá el espejo Tianxuan mejorado? Esto es tan emocionante. HMPH, ¿qué tiene esto que ver con nosotros, los cultivadores comunes y corrientes? ¿De verdad crees que empezará a repartir técnicas de cultivo de forma gratuita? Todavía tendremos que luchar para ganar puntos de contribución. Cultivadores involucrados en acalorados debates. El espejo Tianxuan no hizo esperar a la gente por mucho tiempo. 7 días después, el espejo Tianxuan volvió a la normalidad. Todas sus funciones parecían inalteradas respecto a antes. Sin embargo, los cultivadores pronto descubrieron algo inesperado cuando intentaron abandonar el espejo Tianxuan. Un mensaje apareció ante ellos. ¿Te gustaría generar una versión personal del registro del tesoro de Tianxuan? ¿Registro del tesoro de Tianxuan? ¿Qué es eso? Los cultivadores preguntaron confundidos. La respuesta del espejo Tianxuan hizo que sus corazones se aceleraran de incredulidad. El registro del tesoro de Tianxuan puede considerarse una extensión del espejo de Tianxuan. Se genera de forma gratuita y los cultivadores pueden transportarlo en todo momento. Además de las funciones habituales del espejo Tianxuan, como las transacciones y la comunicación, también actúa como la mirada personal del cultivador, registrando todo lo que ve y oye con perfecto detalle para su futura revisión. Además, el registro del tesoro de Tianxuan puede proporcionar una guía de cultivo personalizada en función de la condición del individuo. Puede deducir técnicas y habilidades divinas, e incluso permite batallas virtuales a través de la simulación del sentido espiritual para mejorar la capacidad de combate real. Hay muchas otras características, se anima a los cultivadores a explorarlas por su cuenta. Una sola piedra provocó 1000 olas. Los cultivadores miraron fijamente la explicación del espejo Tianxuan, apenas capaces de creer lo que veían. El gran poder del registro del tesoro de Tianxuan era asombroso, comparable a artefactos inmortales legendarios. Si se vendiera por decenas de millones de puntos de contribución, los cultivadores todavía tendrían dificultades para conseguirlo. ¿Pero qué estaban viendo ahora? ¿Un tesoro tan milagroso se ofrece gratis? ¿Cuándo se convirtió la Alianza de los 10.000 Inmortales en la organización benéfica más grande del mundo? Dadas las experiencias pasadas, algunos cultivadores optaron por permanecer cautelosos y observar. Otros, que no tenían nada que perder, inmediatamente decidieron aceptar. No mucho después, sus comentarios se difundieron por toda la Alianza de los 10.000 Inmortales. No existe ningún objeto físico, parece generarse directamente dentro del mar de la conciencia y se puede acceder a él con un solo pensamiento. Es increíblemente conveniente. La experiencia está muy por delante del Tianxuan Mini Mirror en el que gasté cientos de miles de puntos de contribución. Me duele el corazón. Ya no hay necesidad de talismanes de comunicación. Todo se puede hacer a través del registro del tesoro de Tianxuan. Incluso puedes transferir artículos al instante. TSK, esos comerciantes que se benefician del comercio interestatal están condenados. ¿La guía de cultivo personalizada es real? El espejo Tianxuan me aconsejó estabilizar mis cimientos antes de abrirme paso, advirtiéndome que la calamidad del cielo sería especialmente severa de lo contrario. Maldita sea. ¿Por qué deducir técnicas y habilidades divinas todavía cuesta puntos de contribución? Sin embargo, ese modo de batalla de sentido espiritual es divertido, se siente exactamente como un combate real. Incluso si mueres en batalla,
lo peor que puede pasar es que se agote algún sentido espiritual. Con elogios tan generalizados, incluso aquellos que al principio habían dudado cambiaron de opinión y se apresuraron a entrar en el espejo Tianxuan, ansiosos por generar su propio registro del tesoro Tianxuan. Subai leyó atentamente todos los comentarios de los usuarios y su respiración se entrecortó involuntariamente. ¿No es esto simplemente una versión mejorada de Mysterious Net de mi vida pasada? Todas sus funciones eran esencialmente extensiones de las habilidades divinas de Mysterious Net. Sin embargo, a diferencia de la vida pasada, donde Mysterious Net dependía de la formación Tianxuan Spirit Locking repartida por todo el reino Xuanwang, esta vez, el registro del tesoro de Tianxuan utilizó a los propios cultivadores como sus portadores. Quizás el método fuera diferente, pero el resultado sería el mismo. Un artefacto tan extraordinario era casi imposible de rechazar para los cultivadores. Una vez que cada cultivador integrara el registro del tesoro en su cuerpo, la influencia de Mysterious Net en esta era sin duda rivalizaría con la del pasado. Si puede proporcionar orientación sobre el cultivo, significa que tiene una visión completa de la condición interna del cultivador. Su autoridad es definitivamente mayor que la del espejo Tianxuan. Incluso si el espejo lo escanea, es posible que no detecte nada inusual. Pero no correré ese riesgo. Sin embargo, mis clones podrían intentarlo, o tal vez. De repente, un pensamiento golpeó a Subai, la placa de piedra final. Me pregunto, ¿puede esta cosa influir en el registro del tesoro de Tianxuan? Justo cuando Subai estaba perdido en sus pensamientos, la Alianza de los 10.000 Inmortales lanzó un nuevo anuncio. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C745. El shock que trajo consigo este anuncio no fue menor que el del registro del tesoro de Tianxuan. El anuncio se tituló Una carta a los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales y su mensaje principal fue el siguiente. Gracias a los incansables esfuerzos de los cultivadores de la Alianza de los 10.000 Inmortales, hemos completado la exploración completa de la barrera de niebla blanca en el reino de Xuanwang. Este es un gran hito, digno del recuerdo eterno. Sin embargo, el camino del Dao inmortal es arduo y el camino por delante es interminable. Ahora nos espera a todos una misión aún mayor y más formidable. Como es bien sabido, además de la imponente barrera de niebla blanca, que divide los estados del reino de Xuanwang, existen innumerables cuevas cielos y pequeños mundos. Ahora que la barrera de niebla blanca ha sido completamente explorada, es hora de avanzar hacia estos pequeños mundos. Pongámoslos a todos bajo el gobierno de la Alianza de los 10.000 Inmortales y logremos la gran unificación del reino Xuanwang. Cualquier cultivador que contribuya a este esfuerzo recibirá abundantes puntos de mérito y contribución. Cuando los cultivadores llevan el registro del tesoro de Tianxuan y encuentran pasajes que conducen a cuevas cielos y mundos pequeños, el registro del tesoro proporcionará una alerta. Sin embargo, es fundamental tener en cuenta que explorar los cielos de las cuevas y los mundos pequeños es muy diferente a explorar la barrera de niebla blanca. El nivel de peligro es significativamente mayor. Si bien la barrera de niebla blanca contenía solo restos espeluznantes y muertos, los mundos pequeños aún pueden albergar cultivadores y especies que ejercen poderes sobrenaturales únicos. Podrán resistirnos con sus vidas. Pero no temas. Incluso si mueres en batalla, los puntos de mérito y contribución que has ganado no desaparecerán. En cambio, serán heredados por tu verdadero espíritu reencarnado en tu próxima vida. La gran unificación del reino Xuanwang está destinada a ser un proceso largo y arduo. Sin embargo, con el espíritu intrépido de los cultivadores de nuestra alianza, este objetivo finalmente se logrará. Algunos cultivadores estaban entusiasmados, mientras que otros estaban llenos de dudas. Mientras tanto, Subai maldijo en secreto en su corazón, inmediatamente comprendió la fuente del malestar de su verdadero yo. Fan Saiji, ¿está lista la formación de placas en Stone? Volando rápidamente hacia la entrada del Valle de la Longevidad, Li Fan preguntó en voz profunda. Esta fue la primera vez que Li Fan llamó a Fan Saiji por su nombre completo, lo que inmediatamente alertó a este último sobre la gravedad de la situación. Sin atreverse a ser descuidado, Fan Saiji respondió, hemos hecho lo mejor que hemos podido. Sin embargo, el poder dentro de Endstone Plague es algo que nunca antes habíamos encontrado. Construir una formación basada en él todavía llevará algún tiempo. Li Fan meneó ligeramente la cabeza.
No queda tiempo. Cuéntame el progreso actual de la formación. Fan Saiji se sorprendió un poco pero obedeció rápidamente. Mientras Li Fan escuchaba, recuperó el disco de disociación y comenzó a ingresar el prototipo de formación. El disco de disociación emitió un brillo tenue e innumerables imágenes brillaron rápidamente ante los ojos de Li Fan. Después de mediodía, las imágenes se detuvieron repentinamente y surgió una formación completa en la mente de Li Fan. Cuando el brillo se desvaneció, Li Fan señaló al aire, transmitiendo la formación a Fan Saiji, Liu San y los demás. Inmediatamente comenzaron a formar la formación juntos. Afortunadamente, su suerte se mantuvo, la entrada al Valle de la Longevidad estaba bien escondida dentro de la niebla. 3 días después se completó la formación. Y la entrada permaneció sin ser descubierta por otros cultivadores. El registro del tesoro de Tianxuan. Suena como un artefacto precioso. Ahora que comprendía plenamente la situación, Fan Saiji tenía un destello de codicia en sus ojos. Probablemente sea un veneno delicioso, se burló Qian Yusan. ¿Algo que pueda iluminar todo el ser? No lo aceptaría ni aunque me lo dieran gratis. Fan Saiji se mostró indiferente. Un artefacto divino como este naturalmente requiere un precio para su uso. No tengo muchos problemas con eso, después de todo, no tengo nada que ocultar. Tan pronto como dijo esto, notó que las miradas de Li Fan y Qian Yusan habían caído repentinamente sobre él, con un leve rastro de intención asesina. Fan Saiji soltó una risa incómoda y rápidamente cambió de tema. La alianza de los 10.000 inmortales está dando un gran paso esta vez. Por lo que sé, el reino Xuanhuan contiene no menos de decenas de miles de mundos pequeños, sin mencionar los innumerables reinos secretos y cuevas cielos. Después de la gran catástrofe de entonces, muchas sectas y cultivadores huyeron a estos lugares en busca de refugio. Ahora, ¿la alianza de los 10.000 inmortales está incitando a los cultivadores a explorarlos a fondo? Chasqueó la lengua y suspiró. Es fácil imaginar el derramamiento de sangre que pronto se producirá. Liu San frunció el ceño. Aunque los mundos pequeños y los cielos de las cuevas pueden no ser débiles, el reino Xuanhuan ahora tiene la mansión del renacimiento, lo que permite a los cultivadores revivir. ¿Cómo es posible que ganen esta pelea? Es casi seguro que, a pesar de cierta resistencia, los mundos pequeños acabarán perdiendo. Quizás cuando se estableció la mansión del renacimiento, la Alianza Inmortal ya había planeado esta guerra contra los mundos pequeños, asintió Fan Saiji en señal de acuerdo. Al escuchar su conversación, Li Fan permaneció en silencio. En esta época, los planes de la Alianza de los 10.000 inmortales estaban meticulosamente entrelazados. Cada paso que daban tenía un significado más profundo. La pregunta era, ¿por qué la Alianza Inmortal estaba llegando a tales extremos? ¿Por qué hicieron que el espejo Tianxuan fuera accesible para todos y lanzaron una guerra contra los mundos pequeños? ¿Qué significado especial tuvo la unificación del reino Xuanhuan para la Alianza de los 10.000 inmortales? Casi instantáneamente, Li Fan pensó en los imponentes obeliscos que alguna vez estuvieron en todo el reino Xuanhuan en su vida pasada. En esa vida, después de que el reino Xuanhuan se unificó, la Alianza Celestial pareció usar esas decenas de miles de obeliscos a la inversa, para alejar al reino Xuanhuan de la atracción de las ruinas inmortales. Sin embargo, en esta vida no había señales de tal intento. ¿Fue porque les faltaba poder? No, más probable, fue porque el espejo Tianxuan refleja todas las cosas del mundo. Si puede penetrar la barrera de niebla blanca y completar una ascensión inicial, y si luego puede abarcar innumerables mundos pequeños dentro de su rango de reflexión. Quizás pueda dar otro paso adelante. Si eso sucede, es posible que ni siquiera sean necesarias fuerzas externas. El gran poder del espejo Tianxuan en sí podría ser suficiente para liberar al reino Xuanhuan de las garras de las ruinas inmortales. Los ojos de Li Fan brillaron mientras consideraba la posibilidad. Pase lo que pase, esta tendencia es imparable. Debo descubrir cómo maximizar mis propios beneficios. Durante los días siguientes, Meng Wuxi, de la secta del Rey de la Medicina, realizó experimentos. Primero, se desconectó voluntariamente del gran sueño de formación de primavera y otoño, asegurándose de que incluso si su condición interna quedara completamente expuesta, no implicaría a la secta del Rey de la Medicina. Luego,
generó su propio registro del tesoro de Tianzuan. Mientras activaba su función de detección, vagaba repetidamente cerca de la entrada del Valle de la Longevidad. Después de mantener esto durante algún tiempo, simplemente se fue volando. Menos mal que funcionó. De lo contrario, podríamos haber tenido que afrontar una amarga lucha, exhaló Fan Saiji aliviado. Fue pura suerte haber logrado obtener esa placa en Stone, que puede bloquear la percepción del espejo Tianzuan, agregó Li Fan, fingiendo un suspiro. Liu San estaba bastante contento. Con esto, nuestra secta del Rey de la Medicina puede mantenerse al margen de la próxima batalla que sacudirá al mundo. Esto es realmente una gran fortuna. Quizás esta sea nuestra oportunidad de levantarnos de nuevo. En ese momento, Qian Yusan también parecía perdido en sus pensamientos. Quizás podamos aprovechar esta oportunidad para unirnos abiertamente a la Alianza de los 10.000 Inmortales. Después de todo, la Alianza no puede eliminar a todos de los mundos pequeños. Seguramente habrá quienes opten por rendirse voluntariamente. Quizás podamos integrarnos y limpiar completamente nuestras identidades. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C746. Yusan plantea un muy buen punto, coincidió Liu San. Li Fan también asintió. Observemos un rato antes de hacer cualquier movimiento. Mientras tanto, deberíamos centrarnos en producir más placas en Stone. Si es posible, deberíamos probar si puede afectar el registro del tesoro de Tianzuan. Después de todo, un artefacto divino como ese es verdaderamente tentador. Los ojos de Fan Saiji se iluminaron mientras examinaba cuidadosamente una placa en Stone en su mano, sumido en sus pensamientos. Secta maestra, ahora que lo mencionas, ambos artefactos se originaron en el espejo Tianzuan. Realmente podría ser posible fusionarlos de alguna manera. Sin embargo, para lograrlo, necesitaríamos tener en nuestras manos el registro del tesoro de Tianzuan y estudiarlo directamente. Mientras tanto, mientras los miembros de la secta del Rey de la Medicina reflexionaban sobre su futuro, se revelaban más detalles sobre la conquista de mundos pequeños dentro de la Alianza de los 10.000 Inmortales. Cuando un cultivador que lleva el registro del tesoro de Tianzuan descubre la entrada a un mundo pequeño, tiene dos opciones. Una opción es explorarlos solos. Si pueden dominar un mundo entero por sí solos, recibirán todo el mérito por el descubrimiento. Las recompensas por esto son inimaginables. Sin embargo, si carecen de la fuerza para superar los desafíos internos, pueden optar por compartir la entrada con otros. Si la entrada se hace pública, se notificará a todos los cultivadores con un registro del tesoro de Tianzuan y acudirán en masa al lugar. Además del mérito obtenido al informar sobre un descubrimiento, el descubridor original también puede reclamar una parte de las contribuciones de quienes vengan después. Aunque el porcentaje es pequeño, cuando se acumula a partir de un gran número de cultivadores, puede convertirse en una enorme fortuna. En resumen, ya sea que lo monopolicen o lo compartan, el descubridor de un mundo pequeño seguramente se hará rico de la noche a la mañana. Esta política alienta firmemente a los cultivadores a explorar todos los rincones del reino. Aún más emocionante es la distribución del botín de guerra una vez completada la conquista del pequeño mundo. Cada cueva cielo descubierta durante la campaña será catalogada en el registro del tesoro de Tianzuan. Siempre que uno tenga suficiente mérito, puede cambiarlo directamente por la propiedad de una cueva cielo. Además, el descubridor de un mundo pequeño tiene prioridad a la hora de comprar su propiedad. Este anuncio conmocionó al mundo del cultivo y dejó a innumerables cultivadores inquietos por la emoción. En el reino Xuanhuan actual, la etapa del alma naciente es una clara línea divisoria en el poder. Si bien formar un núcleo dorado depende de la comprensión de cada uno, alcanzar el alma naciente requiere una suerte extraordinaria para encontrar un paraíso rupestre adecuado o aprovechar conexiones poderosas para adquirir uno. De 100 cultivadores del núcleo dorado, quizás solo uno alcanza la etapa del alma naciente, lo que resalta la inmensa dificultad del avance. Pero ahora, con la alianza de los 10.000 inmortales decidida a unificar el reino Xuanhuan, todos los cielos rupestres existentes serán revelados. La suerte y las conexiones ya no serán los factores decisivos. Cualquiera que se esfuerce tendrá la oportunidad de aprovechar la esencia del cielo y la tierra para formar su alma naciente. La era dorada donde todos tienen la oportunidad de llegar a Nesenso había llegado. Aunque entusiasmados,
los cultivadores también sintieron una presión urgente. Todos sabían que el número de cielos rupestres en el reino Xuanhuan era finito, primero en llegar, primero en ser atendido. Si uno dudara aunque sea por un momento, podría perder su oportunidad en Zhou para siempre. Su única esperanza sería esperar a que cayera un cultivador del alma naciente para que se pudiera formar un nuevo cielo en una cueva. Como resultado, los territorios de la Alianza de los 10.000 Inmortales pronto se llenaron de una vista notable, cultivadores pululando por la tierra como langostas, buscando meticulosamente cada centímetro de terreno. Montañas profundas, vastos lagos, bosques densos y pantanos traicioneros, ningún lugar quedó sin control. El desierto, que alguna vez estuvo vacío, ahora estaba inundado de innumerables cultivadores. Solo entonces la gente se dio cuenta de cuántos cultivadores tenía realmente la Alianza de los 10.000 Inmortales. Al poco tiempo se descubrió el primer mundo pequeño fuera del control de la Alianza. Se llamó Su, un mundo árido sin energía espiritual, habitado únicamente por mortales. Un afortunado cultivador llamado Chen Xi tardó solo 3 días en completar un escaneo completo del mundo utilizando su registro del tesoro de Tianxuan. Nadie sabía las recompensas exactas que recibió, pero poco después, Chen Xi compró una residencia aislada en el distrito taoísta de la ciudad de Tianjin. Dejó de aventurarse afuera, concentrándose únicamente en su cultivo, esperando que la alianza permitiera intercambios de méritos, momento en el que ascendería directamente a la etapa del alma naciente. Con un ejemplo tan vívido ante ellos, los cultivadores se entusiasmaron aún más. Pronto, el segundo y tercer mundo pequeño fueron descubiertos uno tras otro. Mientras todo el mundo del cultivo caía en frenesí, Su Bai llegó al espejo Tianxuan. ¿Te gustaría generar una versión privada del registro del tesoro de Tianxuan? El mensaje del espejo Tianxuan resonó en sus oídos. En comparación con su anterior voz mecánica sin emociones, ahora tenía un toque de vivacidad. Su Bai reflexionó por un momento antes de elegir sí. Dentro de su mar de conciencia, un cristal en forma de rombo, elaborado utilizando la placa Endstone como materia prima, irradiaba un brillante resplandor de 7 colores. Este fue el plan inicial que Fan Saiji y su equipo habían desarrollado después de un breve periodo de investigación. Para evitar que el registro del tesoro de Tianxuan escaneara en secreto el contenido de su mar de conciencia, utilizaron la capacidad de protección de la placa Endstone para protegerlo. Al mismo tiempo, el cristal en forma de rombo se camuflaba externamente, emitiendo continuamente diversos pensamientos. Esto garantizó que el registro del tesoro de Tianxuan no detectaría nada inusual. Por supuesto, los pensamientos expuestos fueron enviados deliberadamente, triviales e insignificantes, destinados a que el registro del tesoro de Tianxuan los percibiera. En pocas palabras, fue como colocar un candado en su mar de la conciencia para evitar que el registro del tesoro de Tianxuan lo espiara. A través de varios experimentos, este método ha demostrado ser eficaz para proteger el mar de la conciencia. Fan Saiji ahora estaba investigando formas de salvaguardar el cuerpo físico. Mientras tanto, su verdadero cuerpo permaneció en el Valle de la Longevidad, manteniendo una concentración absoluta. Si algo salía mal, inmediatamente usaba la verdad. En cuanto a Su Bai, observó silenciosamente los cambios en su mar de conciencia. Se sintió como si una onda invisible recorriera su cuerpo. Un momento después, un pequeño y antiguo espejo de bronce apareció dentro de su mar de la conciencia. El cristal en forma de rombo flotaba silenciosamente sobre él, pero el espejo del tesoro de Tianxuan permaneció completamente inconsciente. Parece que todo está bien, pensó Su Bai. Tan pronto como su sentido divino se conectó con el espejo, una gran cantidad de información apareció instantáneamente. Todo coincidía con lo que había aprendido previamente. Cada función estaba intacta y en pleno funcionamiento. Esto es realmente conveniente. Con un simple pensamiento, un mapa detallado de la alianza de los 10.000 inmortales apareció en la mente de Su Bai. En el mapa se veían claramente 4 puntos rojos parpadeantes y 6 puntos verdes tranquilos. Los rojos indican mundos que actualmente comparten los cultivadores y que aún se encuentran en plena conquista, mientras que los verdes representan mundos que ya han sido plenamente explorados. Su Bai lo entendió inmediatamente. Su mirada se dirigió hacia la prefectura de Xilin. Al ver que el lugar que recordaba seguía sin descubrirse, Su Bai reveló una leve sonrisa. Al salir del espejo Tianxuan,
corrió directamente hacia su destino. Así es, su destino no era otro que el imperio creado por Suke. Me pregunto, ¿qué precio estarían dispuestos a pagar por un tesoro que otorga inmunidad ante la conquista del reino Xuanwang? Y cuando vean este cuerpo, ¿qué parece idéntico a Suke? ¿Qué tipo de reacción tendrán? Contacto 2. Mi simulación de longevidad C-747. Con anticipación, Subai se acercó rápidamente a las familiares ruinas del valle montañoso desde su memoria. Cuando Li Chenfen regresó al imperio, Subai ya había descubierto la entrada al imperio a través de la vigilancia de la intención de matar sin forma. Sin embargo, nunca había tenido la oportunidad de ir antes, ahora era la oportunidad perfecta para hacer el viaje. En su mar de la conciencia, el cristal prismático emitió una vez más un resplandor multicolor, envolviendo el registro del tesoro de Tianxuan que se encuentra debajo. Bajo el control deliberado de Subai, una serie de imágenes ilusorias aparecieron dentro del resplandor, distorsionando la percepción del registro del tesoro de Tianxuan. Moviéndose rápidamente, llegó a la entrada. Después de buscar cuidadosamente durante un tiempo, encontró efectivamente un pasaje espacial oculto por algún medio especial. Subai miró el registro del tesoro de Tianxuan, pero no emitió ninguna advertencia. Como era de esperar, funciona. Él asintió para sí mismo, pero no entró corriendo de inmediato. Barriendo su sentido espiritual por los alrededores para confirmar que no había cultivadores cerca, sacó una placa en stone y estableció una formación para ocultar la entrada. Solo entonces saltó al pasaje espacial. La oscuridad se extendía sin cesar ante él. Esta escena no le resultaba desconocida, se parecía mucho al entorno vacío creado por innumerables ballenas del Rift al pasar por la gran formación inmortal Severin. Sin embargo, este lugar parecía aún más profundo e insondable. Después de una breve contemplación, Subai invocó la túnica de esmalte puro, forjada por Fan Saiji, que apareció en su cuerpo como una capa adicional de protección. Una vez debidamente protegido, voló hacia adelante. Ya había cruzado el inmortal Severin Queanreve innumerables veces y estaba acostumbrado a él desde hacía mucho tiempo. Su viaje a través del conjunto fue fluido y sin incidentes, pero al emerger, no vio ningún rastro de un mundo pequeño. Todo lo que lo saludó fue el vacío oscuro e ilimitado. Parece que me he alejado mucho de mi ubicación original debido a las ballenas que dividen el reino, Subai reflexionó. De pie en el vacío, cerró los ojos y concentró sus sentidos. Después de solo un breve momento, detectó vagamente una fluctuación de energía familiar en la oscuridad distante. Después de esta sensación, Subai aceleró hacia ella. Justo cuando estaba a punto de llegar a su destino, un resonante canto de ballena resonó repentinamente en el vacío. Subai se detuvo abruptamente. Como si desencadenara una reacción en cadena, cada vez sonaban más cantos de ballenas, que se propagaban uno tras otro de cerca a lejos. El coro continuó sin cesar hacia el vacío distante. No había forma de determinar cuántas ballenas del Rift existían dentro de esta oscura extensión. Sus llamados se entrelazaron, resonando como una gran sinfonía. A pesar de estar rodeado de innumerables ballenas del Rift, Subai no sintió ninguna sensación de peligro. Él se dio cuenta que no eran hostiles. En cambio, gritaban alegremente, como si dieran la bienvenida a su llegada. Interesante. Los ojos de Subai parpadearon mientras continuaba hacia adelante. Las ballenas del Rift a lo largo del camino, sintiendo su presencia, le abrieron paso activamente. Al poco tiempo, Subai llegó a las afueras del imperio. Desde el vacío oscuro, contempló un mundo de forma ovalada. Podía distinguir vagamente vastas extensiones de agua, y flotando en el cielo, el enorme cadáver de la bestia roja de 9 cabezas. Justo cuando Subai estaba observando, el espacio que tenía delante fluctuó repentinamente. 7 cultivadores, vestidos con la armadura del dios bestia, aparecieron abruptamente, montados sobre una bestia parecida a una anguila. ¿Quién va allí? Los cultivadores reaccionaron con una coordinación excepcional. En el momento en que vieron a Subai, sus expresiones cambiaron ligeramente. Rápidamente se dispersaron en formación, rodeándolo. Sin embargo, su armadura de dios bestia solo estaba en el nivel Golden Core, no lo suficientemente cerca como para igualar a Subai. Con una leve sonrisa, agitó casualmente su ventilador plegable.
Antes de que pudieran reaccionar, los 7 fueron sometidos instantáneamente. MMM. Sus rostros estaban llenos de conmoción, pero no podían hablar. Sin embargo, lo que ocurrió después los dejó completamente horrorizados. Subai hizo un gesto hacia la bestia que había nutrido con su propia sangre y domesticado con su técnica colectiva de vinculación del corazón, el dragón Roomin del vacío. Para su asombro, esta bestia que alguna vez fue feroz nadó inmediatamente hacia Subai con dócil entusiasmo. Incluso bajó la cabeza, frotándose cariñosamente contra él. El absoluto absurdo de la escena hizo que los 7 cultivadores se preguntaran si estaban alucinando. ¿Desde cuándo el violento dragón Roomin del vacío se ha vuelto tan obediente? Al percibir la intimidad de la bestia, Subai colocó una mano sobre su cabeza y la acarició suavemente. Pronto surgieron imágenes vagas en su mente. De ellos aprendió su nombre. Un nombre bastante imponente. Y su capacidad de teletransportarse a distancias cortas. Incluso en el reino Xuanwang, eso es bastante notable. Subai asintió levemente. Lideré el camino. Él ordenó. El dragón Roomin del vacío dejó escapar un grito alegre, sacudiendo su cuerpo mientras apoyaba activamente a Subai. Al mismo tiempo, Subai no olvidó capturar a los 7 individuos inmovilizados que se encontraban cerca. Con una fluctuación en el espacio, en el momento siguiente, Subai llegó al Imperio, una nación humana construida sobre el cadáver de la bestia carmesí de 9 cabezas. De pie sobre el dragón Roomin del vacío, con 7 guerreros armadura del dios bestia sujetos detrás de él y una apariencia extraordinaria, la llegada de Subai capturó instantáneamente la atención de todos los que estaban cerca. Después de un breve momento de silencio atónito, estalló el caos en los alrededores. Ataque enemigo. Un cultivador. ¿Dónde está la Guardia Imperial? Rápido, convoca al Santo Maestro. En medio de los crecientes gritos de alarma, cientos de figuras acudieron desde diversas partes de la ciudad. Algunos estaban vestidos con la armadura del dios bestia, otros cabalgaban sobre diferentes bestias exóticas y algunos incluso volaban por el aire solo con sus cuerpos físicos. A juzgar por sus auras, eran claramente cultivadores como Subai. Aunque sus números eran abrumadores, el más fuerte entre ellos estaba solo en el reino del alma naciente. Con la túnica Pure Glaze protegiéndolo, Subai permaneció inquebrantable. ¿Quién eres tú? Al darse cuenta de que Subai no era un individuo común y corriente, los guardias se abstuvieron cautelosamente de atacar directamente y, en cambio, llamaron para ponerlo a prueba. Subai no respondió, simplemente escaneó su entorno con su mirada. ¿Por qué has venido aquí? Los cultivadores de la Guardia Imperial del Imperio gritaron de nuevo. En ese momento, una franja de luz azul salió disparada desde el centro de la ciudad imperial, llegando rápidamente ante Subai. Compañero taoísta. La figura, Xiaoyin, se detuvo y apenas había comenzado a hablar cuando vio claramente el rostro de Subai. Al instante, quedó impactada por el shock, como si le hubiera caído un rayo, congelándose en el lugar. Más. Antes de que pudiera terminar la palabra maestro, Xiaoyin se dio cuenta de que algo andaba mal. Reprimiendo la agitación en su corazón, miró fijamente a Subai durante mucho tiempo antes de finalmente preguntar. ¿Eres? Su tono conllevaba una profunda confusión. Subai sonrió y dijo, Daoísta, ¿sabes que tu imperio está a punto de enfrentar una catástrofe inminente? Loco audaz. ¿Cómo te atreves a decir palabras tan arrogantes? ¿Cómo te atreves a actuar tan descaradamente ante el Santo Maestro? En el momento en que estas palabras salieron de la boca de Subai, la multitud circundante estalló en furia y le gritó maldiciones. Sin embargo, a los ojos de Xiaoyin, el asombro solo se profundizó. ¿Me conoces? Subai asintió levemente y luego preguntó. Compañero taoísta, ¿todavía recuerdas la Federación de Todos los Mundos? Contacto, tos. Mi simulación de longevidad C-NAN. ¿La Federación de Todos los Mundos? El cuerpo de Xiaoyin tembló levemente al escuchar el término, mientras innumerables recuerdos surgían en su mente. ¿Qué pruebas tienes? Ella no lo creyó del todo, ya que tanto la apariencia de Subai como su momento eran muy sospechosos. Subai sonrió débilmente y transmitió los detalles de sus transacciones anteriores a través del sentido espiritual.
Un extraño destello brilló en los ojos de Xiaoyin y ella aceptó temporalmente la identidad de Subai. Por favor, sígueme, compañero taoísta. Con un ligero movimiento de su mano, despidió a los guardias circundantes y condujo a Subai hacia un imponente palacio con forma de aguja en la ciudad. Mientras Subai volaba por el aire, su sentido espiritual invadió el vasto complejo arquitectónico construido sobre los restos de la bestia roja de 9 cabezas. Después de miles de años de desarrollo continuo, la forma de la otrora aterradora bestia era casi irreconocible. Solo en ciertos lugares clave se podían observar todavía débiles rastros de su cuerpo original, como la enorme grieta en su cráneo, ahora venerado como un lugar sagrado para el culto, o sus afiladas garras, que estaban encerradas en capas de misteriosas estructuras metálicas. Parecía que la capital del imperio se había establecido justo en el antiguo corazón de la bestia. Mientras volaba, Subai adquirió una comprensión más intuitiva de esta civilización, que estaba profundamente entrelazada con bestias exóticas. Estas criaturas se habían convertido verdaderamente en una parte integral de la vida diaria de las personas. En solo un breve momento de observación, Subai vio bestias con cuerpos huecos, parecidas a enormes dragones serpentinos, que transportaban pasajeros mientras serpenteaban por la ciudad. Criaturas parecidas a leones con alas poderosas, montadas por cultivadores blindados que patrullan los cielos. Criaturas flotantes con forma de ojos escondidas en los rincones de la ciudad, periódicamente lanzando miradas hacia él. Sin mencionar las innumerables bestias exóticas de diversas formas y tamaños que los residentes del imperio llevaban consigo. Es realmente una civilización única, rebosante de vitalidad, elogió en silencio Subai. Los dos se movieron a una velocidad asombrosa y en poco tiempo llegaron al Palacio Imperial. Subai entonces se dio cuenta de que la imponente aguja que había visto antes era en realidad una bestia exótica viviente. O mejor dicho, no solo la aguja, sino todo el complejo que abarca docenas de millas había evolucionado a partir de esta colosal criatura. El poder de esta bestia probablemente esté a la par con el de un señor verdadero del alma naciente, estimó Subai. Dado que uno de ellos era un santo maestro imperial y el otro llevaba el linaje del fundador del imperio, la bestia no mostraba signos de hostilidad. En cambio, el exterior de la aguja, que alguna vez fue liso y sin costuras, de repente reveló una puerta. Xiaoyin volvió a mirar a Subai con un dejo de duda antes de entrar primero. Subai permaneció imperturbable y lo siguió de cerca. En el interior fue recibido por una cámara profusamente decorada. El techo estaba intrincadamente tallado con patrones ornamentados, las paredes brillaban como jade blanco, el piso de madera estaba cubierto con lujosas alfombras. Era indistinguible de un palacio humano común y corriente, sin ninguna indicación de que estuvieran dentro de una bestia viviente. La habitación estaba vacía. Xiaoyin tampoco mostró intención de permitir que otros participaran en su conversación. Después de hacerle un gesto a Subai para que tomara asiento, comenzó con una amable pregunta. «¿Aún no te he pedido tu estimado nombre, compañero taoísta?» «Subai. ¿También llevas el apellido Su?» En el momento en que escuchó su nombre, el aura de Xiaoyin fluctuó caóticamente. Al darse cuenta de su error, rápidamente se recompuso y continuó con calma. «Debo informarle que, Su, es el apellido imperial de nuestra familia real». Mientras hablaba, Xiaoyin centró su atención en Subai, observando atentamente su expresión. La reacción de Subai claramente la dejó algo decepcionada. «Qué coincidencia», dijo Subai con un toque de sorpresa, como si no hubiera sabido nada de este asunto antes. «J.E. Xiaoyin no respondió de inmediato. Después de un breve silencio, fue directo al grano. «Usted mencionó anteriormente que nuestro imperio se enfrenta a una catástrofe inminente. ¿Qué quieres decir exactamente?» Subai dejó escapar un leve suspiro, con el rostro lleno de preocupación. Luego procedió a relatar los eventos recientes en el reino Xuanhuang, el establecimiento de la Mansión del Renacimiento, la ascensión del espejo Tianxuan y la movilización de cultivadores para explorar la cueva cielo y los mundos pequeños, todo en un esfuerzo por unificar el mundo. Cuando habló del establecimiento de la Mansión del Renacimiento, Xiaoyin permaneció relativamente tranquilo. Sin embargo, en el momento en que Subai mencionó que los cultivadores ahora llevaban el registro del tesoro de Tianxuan y buscaban activamente entradas a los pequeños mundos, ya no pudo contener su sorpresa. «¿Cuándo pasó esto? ¿Cómo es que no he recibido ninguna noticia?»
Xiaoyin exclamó con voz ligeramente conmocionada. El reino Xuanhuan cambia en un instante. Su desarrollo ha sido demasiado rápido y el número de acontecimientos imprevistos demasiado grande. Es comprensible que los espías de vuestro imperio aún no hayan tenido tiempo de transmitir información. Incluso nosotros, la Federación de todos los mundos, habíamos anticipado los movimientos de la Alianza de los 10.000 Inmortales, pero nunca esperábamos que actuaran con tanta rapidez y decisión. Llegamos demasiado tarde, lo que dio como resultado que varios mundos pequeños fueran conquistados rápidamente. Un rastro de tristeza brilló en los ojos de Subai. Afortunadamente, tu lugar aún no ha sido descubierto. Aunque tenemos la Federación de todos los mundos, estamos dispersos en diferentes regiones, lo que dificulta concentrar nuestras fuerzas. Ante el impulso abrumador de la Alianza de los 10.000 Inmortales, hemos optado por mantener un perfil bajo por ahora y preservar nuestra fuerza. Un atisbo de preocupación parpadeó en los ojos de Xiaoyin. Temo que incluso si podemos escondernos por un tiempo, no podremos escondernos para siempre. Subai habló con convicción, precisamente por eso he venido a buscarte. Si bien el espejo Tianxuan es realmente poderoso y temible, nuestra Federación de todos los mundos tiene sus propias reservas ocultas. Hasta ahora, nuestra organización ha desarrollado con éxito un artefacto supremo capaz de interferir con las capacidades de detección del registro del tesoro de Tianxuan. En este punto, Subai hizo una pausa deliberadamente. Después de asegurarse de que tenía toda la atención de Xiaoyin, continuó, antes de que yo llegara, ya había activado el poder del artefacto, ocultando temporalmente la entrada de tu imperio. Así que por ahora no tienes nada de qué preocuparte. Xiaoyin inmediatamente se giró para mirar a Subai y un rastro de duda apareció en sus ojos. Subai se rió suavemente, sacó un ventilador plegable y lo agitó suavemente frente a su pecho. Si no me crees, puedes ir a comprobarlo tú mismo. Los ojos de Xiaoyin parpadearon y luego sonrió a sabiendas. Has recorrido una gran distancia para venir aquí, así que, naturalmente, confío en que no mentirías sobre algo tan importante. Sin embargo, lo que me da curiosidad es, ¿cómo supo su organización la ubicación del paso del imperio en primer lugar? Subai respondió con confianza. Sin una base sólida, ¿cómo podríamos atrevernos a llamarnos la Federación de todos los mundos? Además, no lo olvides, fuimos nosotros quienes te contactamos por primera vez para llegar a un acuerdo en ese entonces. En ese caso, debo agradecerte, dijo Xiaoyin con una ligera sonrisa. Pero, fijó su mirada en Subai y agregó, su federación nunca ha actuado sin beneficio. Esta vez, estás ofreciendo protección voluntariamente, ¿cuál es tu precio? Con un chasquido nítido, Subai cerró su ventilador plegable. Me gusta conversar con gente inteligente. Mi propósito al venir aquí, además de informarles sobre la situación actual del reino Xuanhuan, es llevar a cabo una misión. Subai de repente se puso de pie, con expresión seria. La Alianza Inmortal es actualmente demasiado poderosa y no tenemos más remedio que aguantar por ahora. Pero como dijiste, esconderse para siempre no es una opción. Es por eso que debemos desarrollar una fuerza lo suficientemente fuerte como para rivalizar con la Alianza de los 10.000 Inmortales, antes de que llegue el día del ajuste de cuentas. Contacto, 2. Mi simulación de longevidad C749. Todos venimos de mundos pequeños diferentes y, en comparación con el reino Xuanhuan, existe una disparidad natural en el nivel. Sin embargo, también poseemos una ventaja que no se puede subestimar. Y eso es diversidad. Así como tú, Imperio, es capaz de comandar bestias exóticas en batalla, a lo largo de los años, otros mundos pequeños han desarrollado habilidades únicas y extraordinarias. Incluso si estas habilidades son ligeramente inferiores a las artes inmortales del reino Xuanhuan, si combinamos todas nuestras fortalezas e integramos lo mejor de todos los mundos, puede que no sea imposible formular un sistema capaz de rivalizar con las artes inmortales. Subai habló con confianza. La primera reacción de Xiaoyin fue sacudir la cabeza. Sin embargo, antes de que pudiera hablar, Subai levantó la mano para interrumpirla y dijo solemnemente, todo depende del esfuerzo humano. Todo el mundo sabe que las posibilidades son escasas, pero en este momento no tenemos más remedio que luchar hasta la muerte. Deberías ser aún más consciente que yo del tipo de vida que viven los mortales bajo el gobierno de los cultivadores, ¿verdad?
Los miembros de la Federación de todos los mundos son todos gobernantes de sus respectivos reinos. Incluso si se enfrentaran a la muerte, nunca vivirían voluntariamente como simples ganado y caballos. La unificación de la Federación de todos los mundos es una tendencia inevitable. En cuanto a los que se niegan a unirse, la expresión de Subai se oscureció instantáneamente. Si bien no iremos a la guerra contra ellos pueden olvidarse de recibir cualquier protección de nuestra parte. Xiaoyin habló en voz baja: no tienes por qué preocuparte, compañero taoísta. Nuestro imperio nunca se alinearía con el reino Xuanhuang. Sin embargo, los asuntos del imperio no los debo decidir solo. Por favor, espere aquí un momento. Necesito discutir esto con Su Majestad la Princesa Imperial y el Consejo Imperial. Al escuchar esto, Subai asintió en señal de comprensión. Al mismo tiempo, hizo una petición. He oído que el imperio fue construido sobre el cadáver de un pájaro divino de 3 cabezas. Y que su cabeza fue cortada por el golpe de espada de un inmortal en la antigüedad. ¡Qué vista tan magnífica! Ya que estoy aquí, sería un gran pesar si no pudiera presenciarlo con mis propios ojos. ¿Serías capaz de cumplir este deseo mío de larga data? Los ojos de Xiaoyin parpadearon mientras miraba la cara sonriente de Subai. Después de un breve momento, ella estuvo de acuerdo. Es un asunto menor. Ya que estás interesado, haré arreglos para que alguien te lleve allí. Sin embargo, tenga cuidado, la cabeza cortada aún conserva el aura residual de la espada y la intención persistente. El rostro de Subai mostró asombro antes de volverse para deleitarse. Para que el aura de la espada permaneciera después de tanto tiempo, debe haber sido un golpe verdaderamente notable. Ahora tengo aún más ganas de verlo. Xiaoyin simplemente sonrió sin decir una palabra. Después de que ella se fue, pasó poco tiempo antes de que una joven, que parecía tener alrededor de 17 o 18 años, entrara en la habitación. Ella estaba vestida con una túnica vaporosa. Señor, por favor sígame. Mientras hablaba, la joven invocó una peculiar bestia parecida a un globo. Se abrió una hendidura en la superficie de la esfera y la mujer entró. Subai, lleno de curiosidad, hizo lo mismo. Dentro de la esfera había asientos para pasajeros. Tan pronto como entraron, la esfera se expandió una vez más. Flotó lentamente fuera del palacio con forma de aguja y se elevó rápidamente hacia la tierra sagrada del imperio. El cuerpo de la bestia con forma de globo se volvió gradualmente transparente, lo que permitió a Subai ver claramente el paisaje que lo rodeaba. Esta es una bestia esfera voladora. Una vez que se infla, puede volar por los cielos y soportar el viento a velocidades extremas. Es el medio de viaje más común para los ciudadanos imperiales que visitan Tierra Santa, explicó la joven con voz suave y melodiosa. Sin embargo, desde que estás de visita, el Santo Maestro Yin ya ha dado instrucciones para limpiar la Tierra Santa de todos los visitantes temporalmente, para garantizar que no te molesten. Bajo la suave guía de la voz de la mujer, pronto llegaron a una de las cabezas cortadas de la bestia divina roja de 9 cabezas. Este es uno de los 9 templos sagrados. Subai siguió a la joven hasta el templo silencioso. En el momento en que entró, escuchó débilmente lamentos y aullidos agonizantes. El suelo y las paredes estaban cubiertos de losas de piedra de color negro intenso, lo que daba al templo una atmósfera austera y espeluznante. Sin necesidad de más instrucciones, Subai siguió instintivamente la fuente de los sonidos, adentrándose más en el templo. Cuanto más avanzaba, más fuertes se hacían los gritos de tristeza de la bestia. Según la introducción de la joven, estos no eran simplemente ecos de los gritos finales de la bestia roja de 9 cabezas antes de su muerte. No era el pájaro divino en sí, sino las innumerables bestias exóticas masacradas y sacrificadas a lo largo de los años por el imperio para sofocar su ferocidad, cuyos lamentos colectivos formaban un coro lúgubre. Cada templo había sido testigo de la trágica muerte de un número incalculable de estas criaturas. El enredo de innumerables espíritus vengativos fue suficiente para convertir un área ordinaria en algo parecido a un inframundo de tormento. Sin embargo, dentro de este templo, aunque había una atmósfera inquietante, ningún espíritu se había manifestado para causar problemas. Esto se debió únicamente a un aura de espada aguda e incomparable que los había estado reprimiendo todo el tiempo. Suiz. Un mechón de cabello se deslizó hacia abajo sin razón aparente, lo que provocó que Subai se detuviera.
Delante de él, carne negra retorcida y enrollada como enredaderas enredadas, formando una masa grotesca. De vez en cuando, se retorcía ligeramente, lo que hacía difícil creer que se trataba del cadáver de una bestia monstruosa que había perecido hace miles de años. Y flotando justo encima de esta masa negra había un aura de espada roja. Como un hilo largo y a la deriva. En verdad, los cultivadores comunes no podían percibir este hilo rojo del aura de la espada. Y ni hablar de la gente común del imperio. Solo pudieron inferir los restos del aura de espada inmortal a partir de la carne negra continuamente suprimida y las ráfagas de energía de espada que ocasionalmente estallaban hacia afuera. Pero Subai podía ver todo con claridad. Incluso, Subai cerró ligeramente los ojos. De repente surgió en su mente una imagen vívida. Un rayo de luz carmesí que iluminaba los cielos y la tierra, tan rápido que incluso los relámpagos parecían lentos en comparación. Su agudeza contenida parecía capaz de dividir el mundo mismo. Parece un hilo, pero en realidad es una espada. Mirando la línea roja frente a él, Subai reflexionó durante un periodo de tiempo desconocido antes de murmurar, sumido en sus pensamientos. ¿Es este el hilo rojo regalado por el señor Bai? En comparación con la espada de madera que fabricó casualmente en el reino inmortal caído, esta espada de hilo rojo irradia una intención de matanza aún más fuerte. Más que una espada pura, lleva un rastro de juicio en su interior. Una avalancha de ideas irrumpió en el corazón de Subai. En su mente, casi podía ver la figura del señor Bai, moviendo casualmente un solo hilo. Y en ese instante, la feroz bestia sin igual, la bestia roja de 9 cabezas, pereció en el acto. Perdido en su iluminación, Subai permaneció inconsciente del paso del tiempo. La joven del vestido gasa no se atrevió a molestarlo y simplemente permaneció en silencio detrás de él. No muy lejos de Subai, separados por un solo muro del templo. Xiaoyin y una elegante joven lo observaban atentamente a través de la barrera transparente. Entonces, ¿puedes confirmarlo? Xiaoyin preguntó. Un raro rastro de urgencia parpadeaba en sus ojos. La joven había mantenido los ojos cerrados todo el tiempo. Sus pestañas temblaban incesantemente y el sudor le cubría la cara. Después de un largo momento, de repente abrió los ojos. ¿Cómo puede ser esto? Su expresión estaba llena de conmoción. Cuando lo miro, es como si me estuviera mirando a mí mismo. Contacto 2. Mi simulación de longevidad C750. Este sentimiento es realmente increíble. La voz de la joven tenía un toque de fascinación. Es como mirarme al espejo y ver otra versión de mí mismo. Una inexplicable sensación de cercanía brota en mi corazón. Maestro In, ¿qué está pasando exactamente? Al escuchar la confirmación de la niña, los ojos de Xiaoyin parpadearon de incredulidad. Podría ser. Mientras tanto, Subai seguía sin darse cuenta de lo que estaba sucediendo justo más allá del muro. En ese momento, toda su atención estaba inmersa en la realización de la intención de la espada de cuerda roja. A medida que su comprensión se profundizaba, la cuerda roja que suprimía la carne negra parecía cobrar vida. Flotó suavemente junto a Subai, girando cariñosamente a su alrededor. Nadie sabía cuánto tiempo había pasado cuando Subai de repente abrió los ojos y movió ligeramente los dedos. Una luz roja apenas visible parpadeó entre las yemas de sus dedos antes de disparar hacia la retorcida masa de carne que tenía frente a él. Por un breve instante, los inquietantes lamentos que resonaban por todo el templo se detuvieron abruptamente. Aunque se reanudaron poco después, este suceso inusual dejó a la mujer con velo que estaba detrás de Subai completamente conmocionada. Mi señor. Ella no pudo evitar hablar. Sin embargo, Subai levantó la mano para evitar que hicieran más preguntas. Su mirada estaba fija en su muñeca, donde había aparecido un corte fino inesperado. Con la resiliencia física de un cultivador de almas nacientes bajo el nuevo método, incluso las heridas infligidas por espadas o espadas deberían haber sanado en un instante. Sin embargo, este pequeño corte parecía innato, imposible de borrar. ¿Efectos secundarios tan graves? Subai frunció ligeramente el ceño. Parece que la desaparición de Suke en aquel entonces pudo haber estado relacionada con su uso repetido de la técnica de la espada de cuerda roja.
Una espada de madera encarna los principios de todas las técnicas de espada, pero no puede golpear primero. Una espada de cuerda posee una intención asesina incomparable, pero exige la vida del usuario a cambio. Un brillo agudo parpadeó en los ojos de Subai. Así que ambos tienen limitaciones. Interesante. Subai procedió a explorar los 8 templos restantes uno por uno. Además de obtener una comprensión más profunda de la técnica de la espada de cuerda roja, también fue testigo de primera mano de las 3 cabezas restantes de la bestia roja de 9 cabezas caída, que se negó a descansar incluso en la muerte. Una de las cabezas ya había sido ahuecada por el pueblo del imperio, dejando solo un cráneo blanqueado. Los otros 2, sin embargo, permanecieron inquietantemente realistas, tal como lo habían sido en el momento de la muerte. Incluso desde la distancia, Subai podía sentir la abrumadora malicia y el resentimiento que emanaban de ellos. ¡Qué criatura tan monstruosa! Este fue el primer encuentro de Subai con una verdadera bestia feroz antigua, y no pudo evitar sentir un escalofrío en su corazón. 1000 años después de su muerte, su ferocidad permanece intacta. Solo puedo imaginar lo aterrador que debió haber sido en el apogeo de su poder. Y pensar que alguien fue capaz de matarlo con nada más que un cordón rojo. La mente de Subai vagó, reflexionando sobre la figura legendaria conocida como el Señor Bai. Después de completar sus observaciones, Subai regresó al palacio en lo alto de la torre alta. Allí vio a una mujer con velo sentada junto a Xiaoyin. En el momento en que la vio, surgió dentro de él una inexplicable sensación de conexión. Curioso, levantó la mano derecha. Para su sorpresa, la mujer con velo reflejó su acción en perfecta sincronización. No se habían intercambiado palabras, pero sus movimientos eran inquietantemente idénticos. Era como si un espejo estuviera entre ellos, reflejando sus acciones. Aparte de una ligera diferencia de apariencia, la mujer con velo era casi idéntica a él. La transformación del embrión de la santa sangre. En ese instante, Subai comprendió la causa de este extraño fenómeno. Y al mismo tiempo, reconoció la identidad de la mujer velada. Ella era la princesa imperial. Descendiente de Suke, el gobernante nominal del imperio. Sin embargo, claramente no pudo revelarse. Fingiendo un shock extremo, se levantó abruptamente, señaló a la princesa imperial y exclamó, ¿qué está pasando? Xiaoyin observó cuidadosamente cada matiz de la expresión de Subai, tratando de detectar cualquier falla. Pero para su decepción, no encontró ninguno. La reacción de Subai fue casi idéntica a la de la princesa imperial. Parece que él también desconoce su verdadera identidad, pensó Xiaoyin para sí misma. ¿Qué quieres decir con eso, compañero taoísta? Aún así decidió investigar más a fondo, fingiendo ignorancia. En ese momento, Subai parecía haberse recuperado un poco de su shock inicial. Miró fijamente a la princesa imperial, con los ojos llenos de profunda confusión. Esta persona es. Aunque es la primera vez que la conozco, siento una inexplicable sensación de cercanía y familiaridad. No es una ilusión. Siento lo mismo, respondió suavemente la princesa imperial. Subai parecía aún más conmocionado. Dirigiéndose a Xiaoyin, le preguntó, compañero taoísta, ¿qué está pasando exactamente? Xiaoyin mantuvo su mirada durante mucho tiempo antes de finalmente hablar. En lugar de responder, respondió con una pregunta. Daoist Su, ¿cuánto sabes sobre tu propio linaje? ¿Mi linaje? Subai quedó momentáneamente atónito. Soy simplemente un descendiente de mortales comunes y corrientes. Originalmente viví en un mundo pequeño. Más tarde, por un golpe de suerte, me uní a la Federación de todos los mundos y me embarqué en el camino de la inmortalidad. Mis parientes consanguíneos fallecieron hace mucho tiempo. ¿Por qué? ¿Hay algo mal con mi linaje? Preguntó Subai. Xiaoyin estudió los ojos de Subai, como si intentara discernir si estaba diciendo la verdad. Después de un largo silencio, finalmente se rindió. Luego, Xiaoyin sacó un retrato. La figura del cuadro parecía casi idéntica a Subai. Esto es, Subai continuó fingiendo ignorancia. Este es el fundador del imperio. Él también era mi maestro, dijo Xiaoyin en tono solemne. Su nombre era Suke. Hace muchos años se despidió de todos.
desde entonces, ha desaparecido sin dejar rastro. Subay miró fijamente la pintura, aparentemente abrumado por el peso de esta revelación, de pie allí aturdido. Después de un largo rato, finalmente habló lentamente. También tenía el apellido Su, podría ser, que soy descendiente de Su que. En la actualidad, esa parece ser la única explicación razonable, dijo Xiaoyin, aunque su tono tenía un toque de incertidumbre. Daoist Su, ¿dónde está exactamente tu tierra natal? Por lo que sé de mi amo, él no era del tipo que toma esposa o tiene hijos, preguntó Xiaoyin, aparentemente de la nada. Mi tierra natal es. Subay empezó a hablar pero de repente se detuvo. Recuperando el sentido común, inmediatamente dio vuelta a la situación. Al mirar a Xiaoyin y a la princesa imperial, su rostro se llenó de sospechas. Daoistin, ¿estás jugando conmigo como un niño? ¡Qué increíble coincidencia! Habla, ¿cuál es exactamente tu propósito? Subay fijó fríamente su mirada en Xiaoyin. Ante el repentino cambio de actitud de Subay, Xiaoyin quedó momentáneamente desconcertado. Luego soltó una risa amarga. Para ser honesto, también me resulta difícil de creer. Pero todo se alinea demasiado perfectamente. Como si estuviera destinado. Que después de miles de años, cuando ya me había rendido, te encontraría. En cuanto a si mis palabras son ciertas, hay una manera de averiguarlo inmediatamente. Después de decir esto, Xiaoyin intercambió una mirada con la princesa imperial. La princesa imperial sacó un cetro y lo golpeó ligeramente contra el suelo. De repente, apareció un agujero en el suelo, tragándose a los tres en un instante. Subay no se resistió. Al momento siguiente, se encontró en un vasto espacio sin final visible. Filas y filas de diferentes cadáveres de bestias exóticas llenaban el área. A lo lejos, varios dispositivos mecánicos también parecían estar dispuestos de forma ordenada. Subay intentó avanzar pero rápidamente descubrió que una barrera invisible bloqueaba su camino. Este es el tesoro del imperio, donde se almacena la riqueza acumulada durante miles de años. Contacto, tos.